7:35 de la mañana. Buenos días a todos los que están en sintonía con nosotros, a los que se suman a través de YouTube, a través de las diferentes formas que tenemos de transmisión, aquellos que descargan su aplicación o aquellos que nos escuchan a través de la 91.3. Recibimos en cabina al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, al señor Servio Tulio Castaño Guzmán. Hemos querido conversar con él porque él se pronunció con bastante firmeza sobre un reciente caso de que yo creo que ha conmovido a toda la sociedad dominicana y nos ha puesto de frente una realidad dura de asumir, y es el reciente caso de abuso sexual grupal en Villa González, que ha generado indignación en toda la sociedad dominicana. Servio Tulio lo calificó en su momento como un hecho que nos debe llevar, y yo coincido con eso, a una profunda reflexión colectiva, pero además llama la atención que propuso abrir un debate sobre el tema de la castración química como posible sanción para los agresores sexuales. Y los tenemos aquí en cabina. Servio Tulio, buenos días. Gracias Karina, por madrugar. No, gracias por la invitación y nada, Sergio, también le doy los buenos días a todos. Pero tú te levantas a las 5 de la mañana. Sí, yo me Sí, levanto a las es un 5. hombre, Bueno, que se le ve madrugador que como nosotros. él es Sí, del sí, club sí, de sí. las 5 de la mañana. Sí, además me acuesto temprano. Bueno, eso es bueno. Muy bien. Duermo lo necesario. Está muy bien. Servio Tulio, usted planteaba abrir un debate que me llama mucho la atención, porque yo tengo un planteamiento cuando se habla de castración química Claro, para claro. agresores Yo sexuales. también, ¿eh? Sí, Sí, y sí. coincido un poco con que deberíamos abrir este debate del tema de la castración química, porque el tema de los agresores sexuales, el trastorno, la degeneración mental que lleva a una persona que agrede sexualmente a otro, y más en estas condiciones, es muy difícil de sanar y de reinsertar a esa persona en la sociedad. Siempre va a ser una amenaza. No, Entonces y- la castración química pudiera ser una solución. No, y aparte que los agresores sexuales, el acto como tal es un acto de crueldad. De en honor a la crueldad, verdad. Así es. claro. En honor a la verdad. Y, De masoquismo, no, crueldad, es todo. una cosa impresionante. Sadismo más Yo, bien. yo quise provocar a la sociedad un tanto como para que ponga la mirada en un problema que se viene repitiendo en la República Es Dominicana. real y grande, Servio Para que Tulio. ustedes lo sepan. Se viene repitiendo y sobre todo son conductas que ya se comienzan a hacer públicas en esta sociedad de grupos. Ese no es el único grupo que No, se ha pero puesto claro que a no. estar No, claro, en ese tipo de claro. sinvergüenzada. Claro. Ya inclusive hay menores de edad, estructuras de menores que se dedican a eso. Sí. Esa es la realidad. Entonces tenemos un problema que está corroyendo la sociedad dominicana, que a fin de cuentas esta es la consecuencia de la descomposición social Completamente. que se está viviendo en este país a todos los niveles. Sí, a sí, sí, todos los Sí, niveles. sí, sí, estoy de Ah, acuerdo. yo quise provocar, porque yo sé que hay limitaciones, es inconvencional, es inconstitucional, todo lo que tú quieras, pero hay otros países en donde ¿En qué teniendo, países la castración química existe? es decir, en los Estados Unidos, en muchos de los estados, Sí, Ok. en sí. muchos de los estados, en Europa, en la mayoría de los países de Europa, Creo que en Corea del Italia, Sur. en Pero se arrojan buenos números, o sea, en el sentido de buenos números de resultados, de que esos violadores, después de ser no castrados... reincidencia, te Exacto, refieres. o sea... El problema es que cuando tú, por ejemplo, utilizas ese procedimiento, digámoslo así, ya la sociedad no se expone a que quien comete ese tipo de acto lo vuelva a cometer. Claro. Eso es lo Porque que pasa. hay un tema Porque es una hormonal ahí. enfermedad, entre otras cosas. Es una gravísima En enfermedad. España, inclusive, se dio un caso, porque nosotros andamos en todo el mundo. Sí. ¿Qué sucedió? En España se dio un caso que se le denominó la manada. Oigan, porque era un grupo de animales. Dominicano. Porque tú no puedes, no, eran miembros del España. ejército español que Ok. fueron condenados, Ok. que violaron en determinadas ocasiones a mujeres, la llevaban, el mismo patrón. Eran 4, la drogaban, la llevaban a una casa y bueno, ya ustedes saben lo que pasaba ahí. Claro. La grababan. Claro. Ujú. Entonces, Que fue Como el este caso caso. reciente. no, el caso de nosotros es ese y nosotros nos hemos detenido únicamente a ver el acto de violación. El problema es que ahí hay otros componentes que agravan. No, estos hechos. ahí hay de todo, hay ¿Quién educación, grabó eso? formación, de Ujú. todo. Porque ahí habían los niveles de sadismo Sí. y de morbosidad. Sí. Va más allá de la distancia. Y no solamente eso, ¿quién difundió eso? O sea, por eso es que tú ves que el Ministerio Público le solicita
al juez de la instrucción que el caso sea declarado complejo, porque es que Claro. ahí hay una estructura Ujú. que se dedicó a No eso. solo quien lo saca, quien lo reproduce Y también. yo lo que sí quiero que quede claro es como para que no nos equivoquemos en esta ocasión, que esa gente, si se le prueban los hechos, a esa gente lo que le cabe son 30 años. Sí. Como mínimo. Sí, pero entonces 30 años. pero entonces tú te En virtud fijas. del código viejo. Porque Ni siquiera este del lo vamos nuevo. a implementar el año que viene. Sí. No, olvidémonos del que aprobamos, Ujú. no del que tenemos que está vigente. Son 30 años que le caben a esa gente. Pero es que tenemos ahora mismo en los titulares, hemos leído un titular aquí en el matutino donde dice que hay una persona que fue acusada de un acto sexual, de un acto violento sexual, de violación sexual. ¿Y quién fue que le sirvió de garante? juez, El director, no recuerdo. alguien. Ah. Entonces, esos son malos ejemplos para una sociedad que tiene individuos como esos que graban esos videos y cometen esos actos, donde dicen, no, pero espérate, Para hombre, decirlo con nombre son y 3, apellido 4 es- Pero años. fíjate, el ex ese embajador caso, yo sé, Donny tú te Mayovano. refieres al que se dio a conocer en Ese, esta semana. el Donny- El del ex diplomático. Sí, Ese, exacto, el de ese, Donny ese. Mayovanés. Ese caso, la parte agraviada no mostró interés en el proceso. Pero es que Digo, no eso no le importa, es exime, que eso no- esto es un tema de No, sociedad. Pero claro que sí. Lo que te quiero decir es que hay casos que tienen un impacto tal, y ese lo tuvo. Ujú. Ese lo tuvo en su momento. Lo tuvo porque lo que se demostró en el tribunal, no solamente en primera instancia, sino en corte, Ujú. era que esta persona, y uno puede hablar de ese caso porque ya ¿Es público? hay una sentencia Claro, es que público. adquirió la autoridad de la cosa juzgada, que es pública. Claro, Y evidentemente que en donde se demostró que él cometió los hechos. claro. Estas son cosas que tienen un impacto en la sociedad. Sobre todo para quienes tenemos hijas. Ay, sí, señores. Y quienes tenemos hermanas. Y quienes tenemos esposa. Eso evidentemente nos afecta más que a cualquier sector de la sociedad. Y esas son las cosas que uno se pregunta. Ahora, ese caso hay que estudiarlo. Hay que ver qué fue lo que llevó al juez a tomar esa decisión. Hay que estudiarlo. Por eso es que yo no he querido al emitir final, un juicio imagínate. con relación a cuál fue la conclusión a la que llegó ya el juez de la ejecución Igual es de la un mal pena. mensaje, es un mal mensaje. Sí, impacta. Malísimo. Sí, impacta, es un mal impacta, mensaje. impacta. Una cosa, nosotros... Ahora, aquí en este país están pasando muchas cosas. Sí, y Y sobre ha llegado ese todo tema junto. también, sí. Ha es llegado verdad. todos juntos. Estamos un poco alterados, pero ¿cuál sería el procedimiento o la base legal o qué tendríamos que hacer como país para establecer la castración química? ¿Qué tan complejo es eso? Mira, modificar la Constitución. Ese es el tema. Ok. Porque desde la Constitución tú sabes que Se una de- protegen, se lo que sé yo qué, protege, de que sé yo sí. cuánto. Pero ¿qué pasa? El tema es que cuando se llega a esos niveles, también tú tienes que pensar en la víctima. Pero claro, hay que pensar en las víctimas, por Dios. Tú ves, entonces, porque es una cuestión de contrapeso. Claro, Tú tampoco puedes inclinar la balanza única y exclusivamente cuando se dan este tipo de hechos a favor del imputado. claro. Entonces, hay un tema que yo creo que merecería una mayor discusión. Esa discusión se dio ahora mismo en el Código Penal. Se dio esa discusión. Claro, porque es que te estás viendo que hay una tendencia. Que existe, Y no esta- tendencia, y es este una realidad. el Estado tiene que responder. Claro. Pero no prosperó, porque los constitucionalistas sostuvieron la tesis de que se iba a declarar inconstitucional. Ok, ¿y cuáles serían cambios más allá de eso que deberíamos asumir dentro del sistema de justicia penal para, no sé, para prevenir, para castigar estas situaciones? Mira, acuérdate que los códigos no previenen, los códigos intervienen. Ujú, Eso la gente tiene que entenderlo. claro, es reactivo. No previenen, intervienen. Ya todo lo que tiene que ver con políticas de prevención ya es una responsabilidad del Estado y de las familias. Sí, estoy de Porque acuerdo, es una responsabilidad compartida. Aquí también, señores, tú tienes hijos. Sí, claro. Ok. 2. Tú sabes que hay pecados que tú reconoces antes inclusive de cometerlos, pero hay otros que uno vive justificando. Y eso pasa cuando muchos padres quieren, justificándole a sus hijos, cosas incorrectas. Al final los resultados son situaciones Claro, como eso es sembrando desde pequeño. No importa. No te preocupes, mijo. ¿Y Yo lo qué Tú hay? resuelvo. sabes muy bien cuando tus hijos salen, con quién salen Sí, y dónde están. sí, señor.
Entonces, ese es el tema también. Hay un problema estructural, pero lo que uno como ciudadano se pregunta es qué es lo que tenemos que hacer, porque hay una estructura que está dañada. Entonces, Hay ¿cómo muchos es que lo hogares vamos a manejar? disfuncionales, que eso no es Completamente, excusa. sin herramientas. Pero es que esto empieza con una voluntad política que no Pero existe por en este supuesto país de y ya Estado, punto. Y no por es este supuesto de gobierno, Estado. es algo que viene generacional. Es, no es tenemos. inclusive hasta cultural. Sí, Sí, no, señor. no tenemos A una veces cultura. inclusive es inclusive hasta el propio modelo político, Claro. digámoslo así, Claro. esa visión clientelista de cómo se ejerce la política en la República Dominicana, que propiciando la miseria y la ignorancia, Ujú. evidentemente trae como consecuencia que se den este tipo de situaciones. Sergio Tulio, Porque el clientelismo eso es lo que trae como consecuencia la miseria Claro. y la ignorancia. No es más nada, ¿eh? Claro, Claro. Tú has señalado, y lo dijiste hace unos minutos, el nivel de morbosidad de la difusión de estos videos. Sin embargo, también hay una responsabilidad social con esto, porque mándame el video, déjame ver. Óyeme, yo no lo vi, yo vi los reportajes de los medios de comunicación, Claro, etcétera, claro. pero sé de personas que los recibieron, que me dijeron, quiero ver el video. No me lo mandes, porque al final eso... Pero o sea, ¿qué tú vas a hacer viendo eso? ahí voy. O sea, hay una responsabilidad, yo creo que también cultural, como dices tú, de un arraigo cultural que tenemos nosotros. Pero hay una responsabilidad social que tampoco esta sociedad tiene. No También tiene el ese... tema de las redes, Sergio. Pégate bien al micrófono ahí. El tema de las redes. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con las redes, evidentemente es una herramienta Claro de que comunicación. sí. Oye, ¿cómo uno no va a estar de acuerdo con eso? Tienen que tener seguro, es que tienen que Pero tener seguro. en esto ya se está llegando a unos extremos en donde ya está contaminada. Pero va a llegar un momento en donde la gente ni siquiera se va a interesar en entrar ahí. Porque a fin de cuentas, eso está dañando ya, inclusive la propia calidad de la información. Sí. Yo quiero que ustedes sepan que en la mayoría de las universidades extranjeras, a sus alumnos, yo creo que tú estudiaste fuera también. No, yo estudié aquí. Tú estudiaste Sí, sí, aquí, sí. bueno. Yo estudié afuera, sí. Tú estudiaste Sí. fuera. Sí. Una de las cosas que te dicen el primer día de clase era, mira, no hay problema con las redes. Ahora bien, eso utilízalo después que concluye el día. Tú coges 5 o 10 minutos e inmediatamente suelta eso. Porque se está demostrando que eso está poniendo bruto a la gente. Pero claro que sí, ya La hay gente no quiere estudios. llegar al fondo, No. se están perdiendo los contenidos. Todo lo que tiene que ver con, vuelvo y reitero, como tú decías, esa morbosidad. Sí. Que eso es propio de la naturaleza humana. De lo Eso- que estamos fomentando nosotros como cultura, Pero como educación. Pero tú propiciar eso, evidentemente, y por eso yo hablaba de que todos estos acontecimientos nos deben de llevar al centro de la reflexión. Ahora, eso es un puntico del problema que estamos viviendo Sí, como claro. sociedad. Es mucho más grande hacia abajo. ¿Tú ves? Mucho más. Porque también la descomposición se está dando a todos los niveles. Lamentablemente. O sea, a todos los niveles. O sea, tú pudiese decir o entender, no justificar, que una persona que no haya tenido ningún tipo de formación, quizá no tenga muy claro la dimensión de los valores, digámoslo así. Ujú. Pero es que hay gente que fue producto antes del bendito 4%, que lo vamos a tener que revisar, Sí, si podemos hablar de eso. Sí. Eso no ha servido para nada. Eso es lo que ha contribuido a propiciar la corrupción. Nosotros vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer. Porque gente que Estamos siempre... tarde ya. Gente que viene de los más altos niveles de esta sociedad son los que se van en rojo en los semáforos. Pero claro. Son los que le llaman la atención es que a la ya- autoridad. Claro. Es que La que ya- no la respetan, Sergio entonces Tulio, aquí hay un es que- problema. Es que ya incluso el empresariado no le importa. Antes el empresariado tenía hasta cuidado al momento. Es más, en esta emisora aquí antes, en los años 80 y principios de los 90, aquí había publicidad que Don Teo y el señor Bonilla decían, no va al aire, atento a ello. Y las agencias llamaban y Porque decían, eran pero coherentes con ¿por sus qué? valores y sus principios. Porque la misión de la 91 estaba establecida. Pero tú hablaste de dos personas Maravillosas. que son
ejemplos, Claro. muy buenos ejemplos, que son de la gente que uno como ciudadano debiera de imitar, porque hay muy buenos ejemplos. Claro. Por ejemplo, yo conocí al señor Bonilla y conocí a Teo, imagínate tú, ¿quién no conocía a Teo? The Boss. Aparte de que vine muchísimas Señor Eso iba a decir, Bonilla, tú lo viniste recordaré toda la muchísimas veces vida. aquí en su Claro. programa. Pero el señor Bonilla, que lo conocí, y a su esposa, porque estuvimos juntos en la parroquia Santísima Trinidad con el padre José Antonio Esquivel, evidentemente esas son gente que De altísimo parecería que valor. pertenecían a una raza de hombres que se están extinguiendo De Ay, en personas, honor a la de verdad. personas, sí. Servio Sí, sí, sí. Tulio, qué placer tenerte aquí. Voy a abrir un debate que después te lo voy a mandar y yo voy a invitar a nuestros oyentes a que voten a través de YouTube si está de acuerdo, Gabo, prepárame esa encuesta, porfa, si está de acuerdo con la castración química en la República Van a estar de Dominicana. acuerdo. Claro que sí. Claro. Entonces, prepárame esa votación ahí, Gabo, y vamos a mandársela después a Servio Tulio. Placer enorme tenerlo aquí con nosotros. Karina, Sergio, gracias una vez más. Para mí es un lujo estar aquí compartiendo Que esta se cabina con repita. ustedes. Bueno, Tenemos que que- hablar del 4%, entonces. sea- Esa es la Bueno, próxima visita. Que sea como Que cuando... por cierto hice una propuesta ayer que Ajá. veo que está como calando. Ah, Sí, qué porque bueno. sucede que nuestros maestros, ¿verdad? Ujú. Ellos tienen que entender que todos estamos sometidos a un orden, ¿verdad? Que todos estamos sometidos a un orden. Entonces valdría la pena que las autoridades, para poderle reconocer a esos maestros, sus bonos, y en el momento de la evaluación, sea meritorio. que cumplan con Claro. el calendario escolar. Claro. Si no, Pero que no se tenemos han que tomado hablarlo en con cuenta. calma eso. Tenemos que hablarlo con calma. Queda pendiente una conversación con el señor Servio Tulio Castaño Señor. Guzmán. Señor, bueno, pues tengo que despedirlo Es así. que esa palabra es muy grande. A mí tampoco me gusta. Gracias una vez más. Son las 7:52 minutos. Buenos días.